Hoy recibimos en Periodista Digital al periodista Raúl Jimeno Menotinto, que viene a presentarnos el libro Atleti, Vivir en Rojo y Blanco. Además, en una semana clave y sobre todo en la que el Atleti pues, ha vuelto a hacer historia. Porque desde el año del doblete no quedaba el conjunto de la Ribera del Manzanares entre los 3 primeros lugares, algo que con el dominio de Madrid y Barcelona pues es un hecho histórico. Y bueno, el año que viene volverá a sonar la música de la Champions en el Vicente Calderón. Raúl, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital para hablar de tu libro. Un sentimiento atlético, además. Para mí es un gusto, y fíjate que es un sentimiento atlético y ya me lo has tocado en esta presentación, en tanto en cuanto que estamos viviendo unos días de alegría, porque lógicamente para la gente del Atleti es una alegría el volver a la Champions, pero se está presentando como si fuera un hecho poco más que milagroso o tal, y yo realmente lo que reivindico, y ya lo introduzco también en todo el libro, es que lo que ha hecho el Atlético de Madrid en esta semana o en esta temporada ha sido honrar la normalidad vigente durante todos los años anteriores. Es decir, celebro que el Atlético de Madrid esté en Champions League, celebro que el Atlético de Madrid esté clasificado como tercero. Me parece una buena clasificación, pero cualquier atlético de los de verdad de pura cepa, como somos todos los atléticos, lo que realmente queremos es que el Atlético de Madrid entre en la Champions como primer clasificado y como campeón. Así que estamos contentos, sí, pero estamos contentos por ser un equipo normal, que cumple y honra a su historia. Fíjate cómo empezamos. Te veo entonces imbuido precisamente porque uno de los periodistas que también pone epílogo a tu libro, que es Íñago Díaz Guerra, él mantenía hace ya 4 o 5 años, cuando el Atleti se clasificaba para la Champions, decía, bueno, ¿cómo ha cambiado esta afición? Dice, porque hace 20, 30 años nosotros nos conformamos con menos de un título. Y ahora la gente va a Neptuno a celebrar o un ascenso de segunda a primera o a celebrar una 4ª plaza en la Liga. Es así. Yo, con lo de las celebraciones o no celebraciones, en el libro me parece que lo digo en algún pasaje, me parece que es precisamente en el del descenso, que lo has tirado bien, lo de ir a celebrar o no ir a celebrar. Yo creo que después de todo lo que ha pasado la institución en los últimos 20 años o 30, que son los que cubre el libro, debemos ir a celebrar todo. Y me parece que es algo humano. Todos, cuando tenemos una buena noticia, queremos celebrarla, hacemos unas cañas o hacemos algo. Entonces, si lo trasladamos al fútbol, que es lo que es también el Atleti te impregna tu vida y tú impregnas la vida del Atleti, a mí me parece bien que el Atleti vaya a celebrar cualquier cosa, sea un ascenso o sea lo que fuera. Lo que no debemos perder es la perspectiva de dónde está el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hoy es tercero y muchos lo presentan como un logro cuando realmente es lo normal. Y a partir de aquí lo que tiene que ser ya la exigencia del Atlético de Madrid es competir en las ligas a esos 2 gigantes y no quedarse en es que como son 2 gigantes somos los campeones de la otra liga. Para mí, celebrar que somos campeones de la otra liga es desmerecer a lo que es el club. O sea que yo creo que por la forma en la que tú estás planteando esta cuestión, reivindicas totalmente el espíritu del año del doblete, el año 96, donde una plantilla también, pues entre comillas vamos a poner apañada de nombres no muy conocidos, y se consiguió pasar por encima tanto de Real Madrid como de Barcelona. Te digo más, cuando lo has nombrado al principio en la entradilla, me parecía mal, porque es que se está equiparando a este equipo con el del doblete y no tienen absolutamente nada que ver, por un hecho claro y diferencial. Uno fue campeón de Liga y Copa, y este va a optar únicamente a ser campeón de Copa. No tienen parangón. Tampoco me parece que es hacernos trampas a nosotros mismos el decir que el Atlético de Madrid desde el año del doblete no se clasifica por vía directa a la Champions. Da igual. Aquella época solo se clasificaba el primero y ahora se clasifican 4. No me parece que sean logros comparables. Por eso yo creo que está muy bien, que no es que quiera yo bajar la ilusión. Al revés, yo estoy feliz de decir mi equipo va a estar otra vez entre los mejores, pero yo lo que quiero es que mi equipo esté entre los mejores porque es el mejor de su liga, que es lo que todos los atléticos de siempre lo han vivido. En el libro lo cuento y lo llevo mucho al tema familiar. Mi abuelo y seguramente mi padre nunca han pensado en un Atleti que no se clasificara de estas maneras, con estos logros. Es decir, yo a mi abuelo nunca le he visto hablarme de cosas y palabras tan nefastas como las del Pupas, nunca le he visto que fuera con miedo al Vicente Calderón, al revés, él iba orgulloso, nunca tenía ningún tipo de temor antes de cualquier partido porque él era del Atlético de Madrid y eso de siempre era sinónimo de el equipo que va a jugar hoy, el bueno, es el Atlético de Madrid y el rival pues es el rival, el que sea, daba igual el nombre, pongamos el Manchester United, pongamos el FC Barcelona, pongamos el eterno rival. Ahora, Raúl, con los años, digamos, tan malos que ha habido para la familia rojiblanca, porque además desde que se volvió de la catacumba de segunda división, el equipo fue dando tumbos, le costó meterse, como además había pronosticado bien Luis Aragonés, 4 o 5 años volverse a meter en Europa. Es cierto. ¿Cuántas veces has visionado esa cinta tan preciada que tienes? Es con la que prácticamente abres el libro, el famoso 0-4 en el Bernabéu. La tengo, te lo digo,
tan grabada a fuego, y te voy a ser sincero, no la he vuelto a ver porque aparte pues toda esta circunstancia de que mi abuelo pues ya no tal, y como era una cosa tan nuestra porque lo que cuento para los que nos están viendo en el capítulo es que mi primer derbi, yo creo que todos los aficionados del Atlético de Madrid tienen un primer derbi en el recuerdo, el que sea, no tiene que ser el primer derbi al que asistió, sino que puede ser el primer derbi, como en mi caso, que vi por primera vez junto con mi abuelo. Entonces se formaba un ritual de mi abuelo, que lo tenía grabado porque tiraba mucho del Telefunken, y consiguió grabar ese 0-4 en el Bernabéu y siempre me lo ponía. Entonces pasábamos grandes tardes repasando esos 4 goles que ya me los sabía de memoria. Pero como era algo, y eso es también el Atleti, mucho de un club muy familiar, no la he vuelto a ver. Quiero tener esa cinta preservada y dejarla ahí y quedar creciendo con ese 0-4 que realmente después podemos decir que fue un espejismo porque no tuvo nada que ver la realidad que me presentó mi abuelo en ese momento cuando me dijo, mira, nuestro equipo gana 0-4 en el Bernabéu, a la realidad de hoy y de los años posteriores en los que realmente esa gesta no se volvió a repetir, desgraciadamente. También sería la falta en este caso sería la falta de paciencia del malogrado Jesús Gil, porque es verdad que todos los años el Atleti, en los primeros años de Jesús Gil, presentaba grandes plantillas, grandes proyectos, pero siempre ya en enero, febrero ya se habían decapitado 2 entrenadores, sí. Ya se estaba pensando en el proyecto de la temporada siguiente. Hay rachas que son, o sea, te pones a mirarlo, te acuerdas de todo lo que viviste. Hay algunos capítulos, hay un capítulo dedicado a toda esa etapa de fichajes locos que llegaban, jugadores que llegaban en a principio de temporada, que jugadores que se completaban plantillas por caprichos a mitad de temporada, fichajes que la mayoría de las veces no fueron buenos, y que ahí estaba acompañado también de las destituciones locas de los entrenadores, sobre todo a partir, te diría, de la 93, 94 y 94, 95, que fueron, o sea, unos momentos de apogeo de ese gilismo más destructivo. Los dos años locos, que además prácticamente con los que estuvimos coqueteando con la segunda división, especialmente en la última temporada, donde hubo un baile de 5 o 6 entrenadores. Pues creo que los teníamos ahí. Igual fue la temporada de 6 entrenadores en el año, y me parece que en el tema de un mes pudieron entrar y sentarse en el banquillo del Atlético de Madrid 3 personas completamente distintas. No sé si eran Pastoriza, uno de la casa interino, el que siempre estaba, pues, Ovejero. Sí, Pastoriza fue en el año 92-93 tras el cese de Luis Aragonés. Eso era horrible. Y pues entonces sería la otra, la que empezó con Jair Pereira, entraría otro y terminaríamos con Coco Basile. O sea, un desastre de dimensiones espectaculares. Que eso, al fin y al cabo, pues se ha conseguido ahora tranquilizar las aguas con la renovación de Simeone hasta el año 2017. Parece que empieza a haber esa cierta estabilidad que le hacía falta al también equipo. Es verdad que son otros momentos. Yo creo que el fútbol noventoso no tiene absolutamente nada que ver con el que tenemos ahora, que es mucho más pausado y mucho más empresarial también. En aquella época yo creo que el club estaba muy identificado con el propietario, en este caso era la de la familia Gil, o era Jesús Gil, que lo personalizaba absolutamente todo en el club, y era él, el club. Entonces se llegaba a esa historia de decir, pues tú no vas a continuar y que entre el siguiente. Ahora ya se ve las cosas a medio largo plazo, afortunadamente, y es verdad que es un muy buen gol la renovación de Simeone hasta el 2017 o de 2016, porque da continuidad al proyecto. Aunque, bueno, pues mantienes eso de que esa idea de que el Atleti y los aficionados atléticos tienen ya que empezar a quitarse, digamos, esa lacra de decir somos menores que el Madrid, menores que el Barcelona, somos los pupas. Pero es verdad que hay hechos que marcan mucho. Por ejemplo, hay año 97, un mes de marzo fatídico para el Atlético de Madrid. No sé si te acordarás qué pasó en ese mes de marzo, teniendo el Atleti la posibilidad de llegar lejos tanto en Champions League como en la Copa del Rey. Pero si te das cuenta, en esas eliminaciones no tienen nada que ver con las eliminaciones que sucedieron este año con el Rubín Kazán, cuando les entregas directamente la cuchara, les dices, tomad, estáis totalmente derrotados, esta eliminatoria es vuestra. El Atlético de Madrid en la temporada 97 cae frente al Ajax de Ámsterdam, plantándole batalla en Ámsterdam, pegándoles un baile de fútbol, y en un partido que se termina empatando por un error defensivo que además no estaba a la altura de la carrera de Toni Muñoz, que regala una pelota, despeja de la peor manera que se puede hacer, y con otro error mucho más grave en el partido de vuelta, con una lentilla suicida de Aguilera, de Juan Carlos Aguilera, que igual ha jugado al fútbol 500 partidos de fútbol, y me quedaré corto porque era un jugador con una dilatadísima carrera, que nunca cometía errores de bultos, y en el peor momento de su carrera se le tuvo que suicidar la lentilla, y a él le pareció muy buena idea ponerse a buscarla cuando Marco Vermans estaba por el terreno de juego. Entonces son cosas que bueno, pues son cosas del fútbol, cosas puntuales, pero el Atlético de Madrid no le perdió la cara en ningún momento, ni al partido contra el Ajax, ni al que sucedió una semana antes frente al Barcelona, que fue el de los 4 goles de Milinko Pantic, que no sirvieron para nada porque le dio vuelta el FC Barcelona, pero aún así te vas de la Copa del Rey con un hecho absurdo como es que Milinko Pantic anote 4 goles
pero lo haces metiendo 4 goles y con un resultado de 5-4 en el Camp Nou, cosa que ahora mismo es muy probable que sea impensable para la mayoría. Sí, porque aparte en la ley también tuvo unas temporadas en que era especialista en tener grandes goleadores. También, por ejemplo, puedo recordar los 4 goles, creo que fueron de Vieri en Salamanca, y al final también nos acabó levantando el Salamanca aquel partido. Sí, y que de hecho yo creo que le costó al Atlético de Madrid perder a Christian Vieri, que era un delantero como la copa de un pino. Christian Vieri tiene un capítulo, el libro está organizado por momentos y protagonistas, y entre los protagonistas está Christian Vieri. Es cierto que la selección de los protagonistas es completamente subjetiva, son protagonistas que a mí me han dicho algo a lo largo de todos estos 30 años, y es que a mí Christian Vieri me marcó una época de decir, es muy probable que sea de los mejores delanteros que yo haya visto sobre un terreno de juego. Y Vieri marca 4 goles en un estadio como el Mántico contra un equipo que se estaría jugando la vida, como casi siempre, y vivió en sus carnes como él hacía 4 goles él solo y le marcaban 5 y el Atlético de Madrid perdía un partido. Entonces es una de las cosas más disparatadas que se te puede ocurrir, y yo entiendo que él dijera, no voy a seguir aquí porque esto no puede ser, o sea, yo no vengo aquí a marcar 4 goles y que me remonte el Salamanca. Hoy nos reímos y nos parece una cosa más anecdótica y buena del Atleti, pero es muy fuerte. Mantienes también, Raúl, que una cosa, son las paradojas que tiene el Atlético de Madrid, que una de las cosas buenas que le ha pasado a este club en los últimos años fue precisamente el descenso a Segunda División, que se prolongó un año más de lo previsto. Una de esas buenas noticias pudo ser precisamente que ante la mala primera temporada que tuvo el Atleti, porque hay que decir que es mala temporada cuando el equipo tenía que haber subido de largo en el mes de enero, ya tenía que haber estado ascendido, pues suspende curso, pero por lo menos descubren a esa gran perla del fútbol español, por lo menos en lo que ha sido la última década, que es Fernando Torres, ¿no? Sí, en sí mismo es todo una gran contradicción, porque ya en sí mismo que el Atlético de Madrid descienda de categoría a mí me parece una contradicción. Ya lo había hecho antes, pero no debió haber sucedido nunca. Entonces dices, un equipo que tiene a los jugadores que tenía la plantilla que cae, se ve abocada a jugar en segunda división. Luego, una vez que estás en segunda división, se da la gran contradicción de que el Atlético tenía que haber empezado, o sea, tenía que haber hecho la segunda temporada en segunda, la tenía que haber hecho en la primera temporada. No lo hizo y tuvo que repetir. En ese final se da también otra contradicción más, que es que en un equipo en el que no había nada, el del primer año en segunda, encuentras a la gran perla que no le da tiempo tampoco a hacer la machada de salvar al equipo, y estuvo muy cerca porque Fernando Torres tuvo una irrupción yo creo que determinante en ese equipo, y todos se agarraron en esas 5 jornadas que estuvo, 5-4, se agarraron a decir, este niño nos puede sacar de aquí. De hecho empezó jugando muy pocos minutos y terminó siendo titular en los 2 últimos partidos. Y dentro de toda esa contradicción también tuvimos la buena suerte no solo de que Fernando Torres apareciera en el equipo, sino de que pudiéramos engañar a Luis Aragonés, que si no recuerdo mal venía de hacer un campañón con el Mallorca y tenía opción de jugar en Europa, no sé si en Champions, fíjate lo que te estoy diciendo, con el Mallorca, y dijo, me voy de la isla porque tengo que salvar al equipo. Y él sí que fue capaz de hacer la gran temporada en segunda, en la que desde la primera jornada a la última fue líder del Atlético de Madrid y consiguió ascender de manera directa. Sin embargo, luego la afición, el club, las circunstancias, con Torres no se portaron muy bien. Parecía que por ser hombre de la casa había que exigirle más. Y al final, ¿cuál es pues también lo relatas, cuál es el capítulo que anima a Fernando Torres a aceptar la oferta del Liverpool? Yo creo que es el 6-0 en el Calderón. Además, me parece que él lo puede hasta llegar a reconocer. Es que no sé si eso es una cosa que es una verdad, que él lo haya reconocido, o es una cosa que hemos asimilado todos, como decir, te lo pusimos a huevo para salir, Fernando, porque lo terminabas de ver. En aquel 6-0, o en aquel partido frente al Barcelona, corrió erróneamente entre los aficionados la teoría de que dejarse perder frente al Barcelona le pondría las cosas más difíciles al Real Madrid de Capello de ganar la Liga que al final terminó ganando el Real Madrid y no sirvió para nada. O sea, que nos comimos un 6-0, perdimos a Fernando Torres, y los que pensaran que con aquello el eterno rival no iba a levantar otro título de Liga, pues estaban equivocados. A mí eso, a día de hoy, ese apartado, quitando la parte de Fernando Torres, me parece tan vergonzoso como aficionado, para la afición, que creo que todos debemos aprender a que esa lección del Atlético de Madrid se tiene que mirar a sí mismo. Y si tiene que salir campeón el eterno rival, tiene que salir campeón el Valencia o tiene que salir campeón el Barcelona, pues que lo saquen por méritos propios y que el Atlético de Madrid siga su camino, sea el que sea. Y sobre Fernando, yo es que creo que no personalmente, yo no he sido justo con él como aficionado del Atlético de Madrid, seguramente como yo haya muchos, porque a mí me encantaba Fernando Torres como jugador. Cuando estaba en el Atlético me parecía de largo el mejor jugador de todas las plantillas en las que él estuvo, siempre fue el mejor.
Pero no sé, yo siempre lo digo en el libro, siempre le pedía, si ya era guapo, que fuera más guapo, si ya centraba desde banda, que centrara mejor y más veces desde banda, si ya era el máximo goleador del Atleti, que marcara más goles todavía, si era el que más del Atleti era, que fuera más del Atleti. O sea, siempre le estábamos pidiendo algo más, que yo creo que él también terminó diciendo, voy a salir, rompamos este vínculo y, oye, cuando haya que regresar, que no tengo duda que lo hará, regresará con ganas y ya con el deber cumplido, y seguramente está ahí como en casa y sea mucho mejor esas temporadas. Quizás que puso el listón muy, muy alto, pues nombras también en el libro esa mañana soleada, el partido contra el Leganés y esos 35 minutos que dicen, todavía se sigue buscando que vuelva a repetir esos 35 minutos. Sí, yo creo que solo me falta hablarlo con él y decirle que lo bordaste. No recuerdo en el Atlético de Madrid en los últimos 30 años, yo llevo 23 de socio y 23 yendo asiduamente, o sea, yendo todos los fines de semana, y han pasado muchos canteranos, pero es que no recuerdo ni uno que entrara en el terreno de juego y pudiera cambiarle tanto no solo el signo del partido, sino la cara al aficionado, la ilusión, el decir, ahí hay un chaval que es completamente distinto a lo que venimos viendo, porque él entró, no hizo gol, entró con el marcador a favor porque había marcado el hombre que le da el cambio, Luque, pero entró y no paraba de trazar diagonales, desmarques, llevaba la pelota, la conducía, generaba peligro. Los del Leganés no sabían lo que era, claro, la gente dirá, bueno, es que estaba jugando contra el Leganés. Bueno, bien. Pero es que esa irrupción no se ha visto nunca. Yo es que no recuerdo ningún canterano. Me parece que nombro a Marina, porque Marina es un eterno olvidado, pero el tipo era canterano, surgió y llegó al equipo. No sé, Tomás Reñones. Es que no se me ocurre quién puede haber tenido tanta repercusión en el Atlético y en esa irrupción. Y es cierto que eso, pues el pobre no lo pudo volver a repetir, pero es que no es culpa suya tampoco, es que es culpa de las circunstancias. O sea que nunca nos dimos cuenta, era una cosa tan apasionada, tan pasional con el fenómeno de Niño Torres que nunca analizamos las cosas fríamente y sacándole de fuera y decir, es que nadie te ha acompañado. Y eso es así, nadie le acompañó nunca en todos los años que estuvo en el Atlético. Luego, otra de las cosas que han cambiado, por ejemplo, ahora con la llegada de Simeone, es que teniendo una perla, por ejemplo, como es Oliver Torres, se le ha permitido o no ha habido tantas críticas a la hora de que, bueno, pues Diego Pablo ha querido preservar a su estrella. Sin embargo, por ejemplo, ¿por qué hubo tantas críticas con Javier Aguirre cuando, sobre todo la primera temporada, preservó en tantos partidos al Kun Agüero? Yo aquí voy a ser justo. Quiero decir, a mí me parece mal lo de ahora de Fernando, o sea, de Oliver Torres. No me parece que se esté llevando bien el tema, porque cuando un chico llama a la puerta es lo que siempre se habló de... No sé si lo decía el propio Luis o era Camacho, no sé, que el canterano del Madrid, por ejemplo, que supongo que sería Camacho, debía derribar la puerta. Para mí Oliver Torres, por fútbol, ya está en disposición de poder jugar con los mejores, y los mejores están en el primer equipo, y seguramente Oliver Torres sea mejor y tenga más fútbol que los que están jugando ya en el once titular. Entonces es cierto que Diego Pablo Simeone se ha ganado el crédito a hacer poco más que lo que quiera en el equipo, porque está ganando, tiene al equipo colocado tercero, que es lo que empezábamos hablando en la entrevista, y ha demostrado que él tiene claro hacia dónde quiere llevar este Atlético. Por lo tanto, para mí, él tiene ese margen ganado y esa confianza. Confío en lo que está haciendo Simeone, aunque a mí me parezca que no esté de acuerdo. Y con Agüero, Aguirre se equivocó clarísimamente, porque Agüero estaba para jugar desde el primer día en el Atlético de Madrid. Cada vez que salió en esa primera temporada siempre creó peligro, siempre fue protagonista, hizo muchas cosas. Recuerdo un derbi que creo que fue de los primeros, como en Cannavaro, que le frió los tobillos al Kun Agüero, y todo el mundo decíamos, es que este chico tiene que jugar más. Y no jugaba, y la pareja de delanteros era Torres mixta. Entonces, claro, yo creo que Agüero ahora, cuando empiece, porque Agüero estaba ya preparado para mí de sobra, pues dirá, es que yo estuve un año chupando banquillo detrás de un hombre como mixta. Fenomenal persona, gran compañero además en el Universo Marca, pero no tiene comparación. Pongamos ahora, Raúl, en una situación, además la comentábamos antes precisamente con la marcha de Fernando Torres. Este fin de semana recibimos el Atlético de Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona. El Madrid va a jugar 24 horas antes, va a jugar en el estadio de Cornellá. Pongamos en la situación de que el Real Madrid gana el Español y al Barça le seguiría necesitando, creo que un punto, no sé si los tres. ¿Crees que se puede repetir la misma situación del año 2007 en la que de repente el Atleti ya además con el objetivo, en este caso además que tiene el objetivo cumplido de clasificarse directamente para la Champions, se relajase, aduciendo también pues la excusa de que dentro de 5 o 6 días tiene la final de Copa? Que para mí ahí está el matiz, en el objetivo cumplido. Cuando el Atlético de Madrid, entre comillas, entiéndase, se deja golear, porque no se deja golear. Yo no me creo que ninguno de los 11 jugadores o los que fueran, que saltaron en aquel partido del 0-6, se dejaran ganar por el Fútbol Club Barcelona, pero digamos que el ambiente les pudo acompañar y darles a entender de
que una derrota no iba a ser importante en ningún caso para la afición del Atleti. Entonces, en aquel entonces el Atleti jugaba, imagino, por clasificarse para Europa, vía Intertoto o vía para lo que fuera, o sea que tenía que todavía cumplir sus objetivos. Además eran años nefastos en los que no hacíamos nada ni en Copa ni nos clasificábamos para nada. Este año el Atlético de Madrid ya ha hecho lo suyo, va clasificado tercero, no tiene opciones de ganar la Liga, imagino que de ser segundos estarán bastante muy agotadas también, sí. Y tienes una final que realmente es el gran objetivo ya de la institución para este año, con una relevancia además a futuro bastante importante. Me parece que es lo que tiene esta final de Copa frente al Real Madrid. Entonces, yo entendería que el Atlético de Madrid dijera, yo voy a jugar con los chicos que menos estén jugando porque tengo que dar descanso al presumible 11 titular en la final de Copa. Y no creo que se esté trasladando el mensaje de podéis perder, que no pasa absolutamente nada, y os pueden bailar como nos bailó aquel equipo de Rijkaard. Entonces, creo que la situación es distinta. A mí el cuerpo me pide dar descanso a los que tienen que jugar porque vienen bastante baqueteados de minutos. Pero el otro día escuchaba a Juan Fran Torres que decía que la mejor manera de preparar el partido frente al Madrid era precisamente ir con todo ante el Barcelona. Y me convence, le escucho y digo, pues es que tienes toda la razón, pues que salgan los que tienen que salir, que salgan los buenos, que salga Falcao, Juan Fran, Gavi, que salgan todos, hasta Arda Turán, y que se pongan las pilas y que lleguen con minutos y que vengan con tensión, porque realmente lo que sí que tienen que tener claro es que el partido del viernes es el partido de sus vidas, y así lo tienen que entender, y deberían hacérselo entender cuanto antes mejor. Y cómo precisamente, por ejemplo, cómo se convence a un aficionado atlético decirle que tiene la oportunidad de ganarle al Real Madrid un partido tan importante como una final de Copa, cuando no ha sido capaz de ganarle pues desde que ascendió el equipo a primera. Lleva 14-15 temporadas en la que no las cambola. A por la niña bonita, como nos decían en el chiste. Yo creo que al aficionado, en este caso, en este punto, no se le tiene que decir absolutamente nada. O sea, lo tienen que dejar tranquilo. Ha dado una muestra ya de ser el ave fénix del fútbol español, porque yo creo que este caso lo podríamos estudiar, pero creo que en Argentina lo llaman una paternidad. No existe un caso de paternidad tan grande en el fútbol español de un equipo con respecto a su máximo rival. O sea, no sé si Betis, Sevilla, Betis han pasado tanta etapa en el que uno no le ganará al otro durante tantos años continuados, ni Depor ni Celta. O sea, es que no lo conozco, creo que no lo hay. Tendríamos que estudiarlo. Entonces, después de pasar la vergüenza que pasamos todos los atléticos en el último derbi cuando nos ganan con el equipo suplente. Con el suplente de los suplentes, en realidad. Si llegan a presentar al Castillo hubiera sido incluso aún peor, porque el Castillo es un equipo que viene jugando habitualmente, se conocen, con lo cual hubiera sido peor la derrota porque hubiera sido mucho más dolorosa para el Atlético de Madrid. O sea que tú eres los que piensas, como muchos atléticos, que si hubiesen llevado hasta el juvenil, posiblemente el Atlético también hubiera perdido. No, creo que hubiera sido mucho más doloroso, porque son equipos que vienen habituados a jugar. Es que el Atlético, o sea, el Real Madrid, el equipo que pone en liza en el último partido de Liga, fue un equipo de retales, de hombres con Carballo, con Albiol, que habrán coincidido en esta temporada. Nada, Kaká con Morata habrán coincidido en el terreno de juego, nada, o sea, que ni se conocen. Y ese equipo de retales de lo último fue capaz de ganar andando al Atlético de Madrid, a un Atlético de Madrid que se jugaba la vida y sobre todo se jugaba pues un cierto orgullo de decir, aquí estamos nosotros. Entonces, si después de esa vergüenza y sumada a las vergüenzas anteriores de otros años, el aficionado se fue a la cama cabreado y ni siquiera 24 horas después fue capaz de levantarse temprano, ir a madrugar y ponerse a hacer cola con un frío que hacía para conseguir las entradas de la final de Copa, yo creo que al aficionado nadie le tiene que decir que este partido es clave. Los que lo tienen que entender son los jugadores. De una vez por todas son los de dentro, y no vale ese discurso de si no es este derbi será el siguiente, de Diego Pablo Simeone después del partido, y si no es este será el siguiente. Eso no sirve, y menos para Simeone, que toda la temporada ha estado hablando de que el partido más importante es el siguiente. El partido más importante es el siguiente, es el del Barcelona, y después del de Barcelona el más importante es este. Es un derbi, hay que ganarlo. Entonces lo tienen que entender ellos, porque la afición es que yo creo que no puede hacer ya más. Sí. Ya se mete, ya por ir terminando, Raúl. Por un lado, analizando lo que ha sido la temporada regular, la Liga. Quizá al Atleti precisamente lo que le ha fallado un poco es haber mirado más al que venía tercero, en este caso el Real Madrid, que fijarse más en poderle recortar ventaja al Barça. Yo esto lo digo a mis compañeros de Marca TV, se lo digo, y yo creo que me miran como un loco y como un chiflado, que es una de las grandes cosas que tiene esto del Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid ha perdido una gran oportunidad de pelear la Liga, no digo de ganarla, porque entiendo que es un reto y un desafío. Campeón solo hay uno. Exacto. Y es una maravilla como el campeón ha sido el Barça, igual que lo ha sido el Real Madrid el año pasado, con unos números que están al alcance de muy pocos, pero
el Atleti tenía que haberse dado el gusto de pelear esta liga hasta el final, llegar a estas jornadas últimas, pues como ha sido en todos estos años anteriores, pues a 6 puntos, haciendo ahí un poco la goma o incluso más cerca del Barcelona. Si al final lo gana el Barcelona, perfecto, habéis sido mejores y os felicitamos, pero yo sí creo que esa oportunidad, y eso es lo que se tiene que dar el Atlético de Madrid, es ese gusto ya de decir, lo siguiente que tenemos que mirar es a aspirar a por la liga. También te digo, yo no creo que hayan estado mirando al tercero, me imagino que han estado peleando hasta el final por lo máximo, y bueno, pues al final el fútbol no te llegan, las plantillas no son similares y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero a mí sí se me queda esa sensación de esta era una buena liga para pelear. Y finalmente, ¿crees que es una ventaja o una cierta ventaja para el Atlético de Madrid lo que está pasando ahora mismo en casa del vecino? Donde se está mirando más otros aspectos extradeportivos, incluso esos rollos personales entre Mourinho y gran parte de la plantilla, que pueda llegar el Madrid un poco descentrado hasta el final. Me encantaría, te lo digo de verdad, me encantaría de corazón decirte que sí, pero es que si te digo que sí, el que nos está viendo está diciendo, pero ¿qué me vas a decir tú si con el equipo C os estamos ganando andando? Entonces, es que yo creo que no sé cuál es el escenario ideal para el Atlético de Madrid ganar un derbi. Y no lo sé por culpa de lo que en nuestros 14 años ha habido 200 tipos de escenarios ideales y ninguno el Atlético de Madrid ha sido capaz de ganar. Es cierto que el que nos falta por probar es el Atlético de Madrid en una final. Vamos a volver a verlo porque en estos 14 años nunca se han enfrentado con una copa en juego. Quizá lo que el Atlético de Madrid necesita es que se jueguen copas, pero a priori pues no lo sé. O sea, que en teoría la lógica te dice que sí, que en esas circunstancias no son las mejores para disputar una final, las que tiene el Real Madrid ahora. Pero como en esas mismas circunstancias andando tan ganado, ¿qué te digo? Es un gran misterio, no lo sé. Con lo contradictorio que es la historia del Atlético de Madrid, pues igual todavía hasta salta la sorpresa. Pues Raúl, de verdad, ha sido un placer tenerte por aquí en los estudios de Periodista Digital y bueno, felicitarte nuevamente por este libro, Atleti, vivir en rojo y blanco. Ha sido un gusto. Para hablar del Atleti, ya sabes, estoy encantado. Pues un placer. Gracias.